de lo que va a tratar la charla es, en principio, explicar los 4 años en términos de política económica del gobierno de Macri y cuál va a ser, los desafíos que va a tener el próximo gobierno de Alberto y Cristina y plantear cuáles son, desde nuestra perspectiva, las políticas económicas que se tendrían que empezar a aplicar el 10 de diciembre para empezar a salir de este descalabro, de mi perspectiva, económico, social, productivo, que ha llevado a la economía nacional el gobierno de Macri. En principio, y lo que nos parece, obviamente lo más grave de todo es la situación social, pero me parece que lo más difícil de resolver va a ser el tema de la deuda externa. Ahí me parece, yo lo escuché a Macri hablar de la deuda externa en el debate y me parece que lo que dijo, es mentiroso y insustentable. El proceso de endeudamiento externo que hemos experimentado durante los 4 años del gobierno de Macri fue inédito en la historia económica argentina. Sí. Solemos decir que argumentalmente la doctrina peronista tiene esos 3 pilares o las 3 banderas, que en realidad una depende de otra, porque no se puede exigir desarrollo social sin una independencia económica, y no se puede tener independencia económica sin una soberanía política. Esto puede parecer muy general, pero a la vista está que, habiendo vendido la soberanía a cambio de un préstamo impagable, hemos hundido a los más pobres en la máxima pobreza, y el problema está ahora en la distancia que hay entre el hambre y la pobreza y un mediano bienestar, ¿verdad? Sí, efectivamente, como bien vos señalás, solamente con el Fondo Monetario Internacional Macri tomó casi 50.000 millones de dólares y es el país más endeudado con el FMI del mundo. El 60% del endeudamiento que el FMI tiene con el mundo lo tiene con la economía argentina. Pensar que cuando Néstor Kirchner le pagó el 100% de la deuda al fondo, le pagó 9.500 millones de dólares. Hoy, si le querés pagar los 50.000 millones de dólares con el total de la reserva del Banco Central, no te alcanza ni siquiera con la reserva bruta. Con lo cual, solamente con el Fondo Monetario nos han endeudado en un monto inexplicable. Después ha tomado un bono con los bonistas privados a 100 años, endeudó 26 gobiernos. Yo, como digo siempre, es lo mismo que ahora estaríamos pagando un bono que haya emitido Hipólito Yrigoyen en 1919. Nos parecería una locura, pero efectivamente es lo que hicieron. Con lo cual ahí vamos a tener un desafío muy grande, cómo vamos a resolver, cómo vamos a reestructurar la deuda. Cuando digo reestructurar, empezar a sentarnos a discutir con los bonistas privados el tema de los vencimientos, los plazos, los montos, el capital. Bueno, ahí de la reestructuración de la deuda va a depender mucho el éxito del gobierno de Alberto y de Cristina, porque la verdad que en el próximo mandato, en 4 años, se tiene que pagar entre vencimiento de intereses y capital, casi 180.000 millones de dólares de vencimiento en los 4 años del gobierno, y la realidad que es imposible. Además te dejan los mercados cerrados, nadie te presta, porque además ellos mismos han terminado defaulteando su propia deuda, la deuda que ellos mismos generaron, con lo cual hoy el sistema financiero no te presta, el FMI ya te prestó todo lo que te tenía que prestar, con lo cual mucho más no le van a prestar a Alberto y Cristina, y además las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, si siguen siendo las mismas, son inaceptables. Con lo cual te dejan a un mercado financiero cerrado, pero con una economía sobreendeudada. La pregunta que todos nos hacemos, de dónde van a salir esos dólares, porque para pagar esa deuda, porque esos dólares, además del endeudamiento externo, ya no están en la economía argentina, porque la mayoría se fugaron. 80.000 millones de dólares de fuga de capitales en los 4 años del gobierno de Macri. Para dimensionar esto, 80.000 millones de dólares son 16 YPF. YPF se compró en 5.000 millones de dólares, 80.000 millones de dólares te da que se fugaron 16 YPF en los 4 años del gobierno de Macri. Con lo cual, hicieron un descalabro financiero que va a haber que resolverlo, pero al mismo tiempo y en forma paralela, y esto es la verdad lo difícil, vas a tener que resolver lo productivo en la Argentina. 43 en el último año, cerraron 43 empresas por día en la Argentina, con lo cual vas a tener que reindustrializar la economía nacional para poder bajar desempleo y bajar pobreza.
y ahí vamos a tener que ver cuáles son las industrias que vamos a poder, ya no solo son las pequeñas y medianas empresas, que ellos han metido en lo que se llama una tormenta perfecta, subiendo la tarifa a los servicios públicos, subiéndole el combustible a las empresas, con lo cual aumentaste los costos de los procesos de producción, sino que además le pusiste la tasa de interés nominal más alta del mundo, ahora el 70%, pero estuvo a 80%, le hiciste que cayeran las ventas porque desplomaste el consumo interno y las empresas y la industria nacional del mercado internista, y además en ese contexto hiciste una apertura comercial indiscriminada para que vengan los productos importados baratos del extranjero. Por eso durante estos 4 años volvimos a tener una ola de desindustrialización de la economía nacional, donde además las empresas que más perdieron fueron las empresas mano de obra intensiva, como la empresa de la industria textil, la industria del calzado, la industria del juguete, con lo cual uno de los desafíos va a ser volver a reindustrializar la economía nacional. Y como decía anteriormente, también las grandes empresas están teniendo grandes problemas. Pero bueno, lo que pasa es que las grandes empresas de alguna manera dependen de la actividad de las pequeñas. Vamos a hablar de la industria clásicamente líder en la Argentina, que es la automotriz. Si la gente no tiene empleo, no puede comprar autos, y a la vista está el resultado, digamos, el termómetro más duro que tenemos. Sin embargo, también hay que decir, desde un punto de vista más optimista, para que no se nos caiga todo encima, que la inactividad económica, es decir, todas las máquinas que están paradas, no están viejas, no son obsoletas. Hemos visto decenas de empresas que han reducido su nivel de actividad o las han clausurado, que están en condiciones de enchufar y arrancar. El tema es cómo hacemos para alimentarle la expectativa a esa empresa para que vuelva a enchufar, sobre todo teniendo en cuenta el costo de la tarifa, que al parecer no va a poder ser reducida de un momento a otro. Coincido, vos hoy tenés casi el 50% de las máquinas de la industria nacional paradas. Está la industria automotriz, sin ir más lejos, está funcionando con el 70% de las máquinas paradas, y esas son máquinas que la industria nacional acababa de invertir, con lo cual vos tenés capital desocupado y trabajadores desocupados. Este modelo también te llevó a una crisis laboral donde el 10.6% a nivel nacional está desocupado, y en algunas áreas como el conurbano bonaerense el 13% de desocupación. Entonces eso te permite, al tener capital desocupado y mano de obra desocupada, te permite poder reactivar rápidamente la economía nacional. Lo que se va a tener que hacer es aumentar el consumo rápidamente, y para aumentar el consumo tenés que aumentar los ingresos nominales de los sectores de que menos ganan. Ejemplo, aumentar el salario mínimo y vital y móvil, aumentar la jubilación, aumentar la asignación universal por hijo, porque esos sectores son los que en economía se llaman que tienen propensión marginal a consumir cercana a 1, es decir, les aumentan los ingresos y salen a consumir porque tienen necesidades insatisfechas. Y con las tarifas de los servicios públicos va a haber que desdolarizarlas, igual que el combustible. Es imposible tener precios dolarizados en una economía que está especificada. Las empresas ganan en pesos y le dolarizan las tarifas de los servicios públicos. La realidad que es una locura. Desdolarizando la tarifa de los servicios públicos y del combustible, y por lo tanto congelando gran parte de los costos de las empresas y aumentando los ingresos nominales de los sectores que menos ganan, de los más vulnerables, que implica un aumento rápido del consumo, la industria nacional va a poder poner en funcionamiento sus máquinas rápidamente, porque como vos decís, las tienen gran parte sin utilizar y son máquinas competitivas, y además van a tener trabajadores para poder tomar, porque hay una gran cantidad de desocupados de la mano de obra, y eso te va a permitir rápidamente poder volver a crecer, con lo cual también hay que hacer un nuevo política de proteccionismo, porque si vos aumentás el consumo, pero todos esos productos importados, tampoco se reactiva la industria nacional y no genera puestos de trabajo. Y la verdad que hoy en el mundo vos lo que tenés es una guerra comercial entre los países más importantes del mundo, como China, Estados Unidos, Rusia, donde hay todos se están volviendo todos proteccionistas, y el único país que abrió su economía al mundo en un contexto como este fue la Argentina, y
una de las causas por qué empezaste una ola desindustrializadora, con lo cual también va a haber que proteger nuevamente al mercado interno para que ese consumo vaya a la industria nacional y reactivar así la economía y el empleo. O sea, protegiendo, desdolarizando la tarifa de los servicios públicos y aumentando los ingresos nominales, los que menos ganan, vos podés empezar a reactivar y hacer crecer rápidamente la economía nacional. Sí, esto tiene una tendencia, además la demanda va a jugar un papel clave, el control de la demanda, porque la demanda sí que es inflacionaria cuando uno no puede responder, digamos, a los bienes que se mercadean y que la gente necesita y requiere. Ahora, yo te noto cerca de la filosofía de Aldo Ferrer en cuanto a vivir con lo nuestro, y la pregunta es en qué medida podremos hacerlo teniendo en cuenta los condicionamientos que eventualmente van a poner los acreedores, o si pensás que los acreedores van a preferir cobrar a tener que juiciar y todo eso, ¿no? No, yo creo que por eso decía anteriormente, de la reestructuración de la deuda y cómo salga esa negociación va a depender la capacidad de la economía nacional para poder reconstruirse. Y yo creo que los acreedores van a preferir, obviamente, es más, ya ellos me parece que están descontando una quita mínima del 20% del capital que nos han prestado, ¿sí? Y uno lo ve en los precios de los bonos. Los acreedores privados, porque el Fondo Monetario no puede hacer quita. El fondo es otra cosa, sí. Con el Fondo Monetario Internacional se puede ir a una negociación de vencimiento. Claro, igual el vencimiento con el FMI comienza fuerte en el 2021-2022, o sea que todavía el año que viene no tenés vencimiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Lo único que tenés el año que viene es vencimiento con los acreedores externos, y me parece que lo primero que vas a tener que resolver son con los bonistas privados, porque ya el año que viene empiezan esos vencimientos. Por eso gran parte del éxito que vas a tener o a qué tasa vas a poder volver a hacer crecer tu economía va a depender del éxito de esa reestructuración de deuda. Y otro punto importante es que la Argentina tiene que duplicar sus exportaciones para poder empezar a generar dólares genuinos, y la verdad que hay sectores clave que pueden empezar a aportar en el corto plazo, como ser vaca muerta, empezar a pensar en la exportación de litio, pero ya con valor agregado. La agroindustria, me parece que vamos a tener que hacer una política sobre la agroindustria para que pueda volver a exportar, estimular la exportación de servicios. La Argentina tiene una gran capacidad de exportar servicios por los recursos humanos que tiene la Argentina, con lo cual hay que hacer un plan de corto, mediano y largo plazo para duplicar las exportaciones nacionales y poder conseguir dólares genuinos, y obviamente haciendo que esos dólares se liquiden en la economía nacional, ¿no? Como hizo el gobierno de Macri, que les había dado 10 años a los exportadores para liquidar los dólares en la economía nacional. Claro. Bueno, perdón, vas a venir a una economía que le reza todos los días a San Pollo, porque tenemos en esta parte de Entre Ríos, en estos 4 o 5 departamentos que rodean a Concepción del Uruguay, prácticamente el 50% de toda la exportación nacional avícola, que si bien ha sido beneficiada desde el punto de vista de contemplar un IVA más bajo, no deja de ser, digamos, un gran factor de ocupación de mano de obra, tanto en la crianza, en el recoger, en los frigoríficos y en la distribución. ¿Qué auguras en particular para estas economías de las que Entre Ríos puede hacer gala, como el arroz, la avicultura y alguna parte de la metalmecánica relacionada precisamente con esta cuestión? No, nosotros, y esto lo sabemos, no hay que volver a la disyuntiva entre campo-industria, entre exportaciones y mercado interno. Sí hay que lograr las dos cosas. Primero hay que tener en claro que hay que industrializar nuestra ruralidad. Nosotros, por eso no es un planteo de industria versus campo. Tenemos que lograr cada vez más valor agregado en los productos que nosotros exportamos, porque generar más valor agregado significa exportar más mano de obra argentina, que es lo que intentan todos los países del mundo. Si vos ves lo que está haciendo China hoy,
está tratando de industrializar sus productos, porque saben que, a ver, la Argentina tiene que tener claro que tiene que ser un país industrial. Si los argentinos no tenemos claro esto, la verdad no vamos a poder resolver nunca nuestros problemas económicos. Y ser un país industrial por varias cuestiones. Primero, porque es lo que genera mano de obra, y por lo tanto, si nosotros queremos generar puestos de trabajo y la sociedad de pleno empleo, que es lo que me parece que queremos todos, eso se hace con industria. Ahora, no quiere decir que, bueno, y entonces contra el campo, nada que ver, es que los productos que genera nuestro campo se puedan industrializar en el mercado interno. Y después hay que lograr un equilibrio entre el consumo nacional, que es el 75% del producto argentino en la demanda interna, con las exportaciones. Y con esto que te decía, nosotros no podemos dar el lujo de no exportar, porque justamente necesitamos conseguir dólares genuinos, no solo para desendeudar la economía nacional, sino también para importar los productos que no se producen en la economía nacional, pero que se necesitan para el mercado interno, como por ejemplo las máquinas. Entonces, ahí nos tenemos que dar un plan de equilibrar el consumo interno con el objetivo que decía anteriormente, de poder duplicar las exportaciones nacionales para conseguir esos dólares. Entonces, no es ni con el campo ni con la industria, es con los dos, y es con el mercado interno y es exportando. Así es como lograron desarrollarse los países centrales. Es con todo. Bueno, la última, Santiago, porque estamos demorándote mucho. Y por ahí tampoco queremos hacerte dar la charla únicamente por radio, pero me parece que para que todo esto funcione habrá que limitar la compra de dólares y avanzar en una importante difusión que nos cambie culturalmente esa tendencia a llevar todo a dólares y comprar y vender en dólares, etcétera, etcétera, porque indirectamente somos en parte víctimas propiciatorias de evaluaciones, etcétera, etcétera, ir corriendo todos los días a comprar dólares. Sí, la verdad que la Argentina no puede funcionar como está funcionando bimonetariamente. Digo, esto no es culpa de este gobierno, esto viene... ¿Limitaría la compra de dólares? Regular el mercado, y ya lo está haciendo el gobierno de Macri, ya está regulado el mercado cambiario. Inclusive reguló la cuenta de capital de la balanza de pago, que era algo que había desarmado. Ya la regulación cambiaria, ya el gobierno de Macri lo empezó a hacer. Obviamente, para ver cuánto tenés que regular, hay que ver cuántos dólares te dejan en la reserva del Banco Central, cuántos dólares necesitas el próximo año para pagar la deuda externa. Es decir, bueno, puedes decir voy a regular tanto, porque eso va a depender de los dólares que tenga el Banco Central, y la verdad que la sangría de dólares que está teniendo este gobierno en términos de dólares del Banco Central es fenomenal. Y además te lo deja en un país sobreendeudado, como decíamos anteriormente, con lo cual no solo es un país sin reservas, sino que además es un país con mucha necesidad de dólares porque necesita pagar esa deuda externa. No, pero además nos tiran el palo por la cabeza de que somos culpables de ir a comprar dólares cuando los principales problemas están en los que negrean los dólares y se los llevan, digamos. Sí, la fuga de capitales lo hacen la mayor parte de la fuga de capitales lo hacen los grupos económicos. Ahora, en términos más de largo plazo, una economía bimonetaria como la Argentina es insustentable, no se puede sostener. Entonces, porque no tenés posibilidad de hacer política monetaria, no tenés posibilidad de hacer política cambiaria, entonces necesitamos una moneda fuerte, dura, necesitamos una moneda, y eso obviamente son cambios de corto, como decíamos anteriormente, y largo plazo, este proceso de que haya mercados dolarizados. Bueno, eso es imposible de sostener, que el mercado inmobiliario esté dolarizado, que parte de los productos que te venden en la industria argentina estén dolarizados, como por ejemplo el acero. Vos no podés funcionar, que las tarifas de los servicios públicos estén dolarizados, que el combustible esté dolarizado. Vos no podés permitir una economía bimonetaria porque, repito, te quita posibilidad de hacer política monetaria y cambiaria. El problema de la emisión monetaria en la Argentina no es que te genere inflación, como decía el gobierno de Macri. Ya lo vimos que hicieron política monetaria cero durante un año y tenemos 55% de inflación. El problema de la emisión monetaria
es que te genera cada vez mayor demanda de dólares y por lo tanto te presiona el tipo de cambio. Y eso de la mayor demanda de dólares es porque ahí tenemos una economía bimonetaria donde la mayor parte del ahorro se dolariza en la economía nacional. Y repito, esto no es por culpa del argentino, por la historia económica nacional. Esta dolarización comenzó en el 76 y todos los que apostaron al peso terminaron perdiendo, con lo cual el argentino que tiene memoria siempre que puede compra dólares, y no es porque no quiera ni a su país ni a su moneda, sino porque quiere preservar su ahorro individual, y está bien que así sea. Entonces tenemos que lograr un esquema macroeconómico donde nos permita ahorrar en pesos, donde no vayamos rajando a comprar dólares. Y digo, hay ejemplos que pudieron desdolarizar su economía. El ejemplo más cercano que tenemos nosotros es la economía boliviana. En Bolivia hasta hace poco hasta el café y el taxi se pagaban dólares, nadie aceptaba la moneda nacional, y hoy la verdad que es de las economías que más se desdolarizó de América Latina. Y muchos que nos proponían la dolarización como éxito como una economía exitosa, miren lo que está pasando ahora en Ecuador, Claro. Que es la economía que está dolarizada, donde la protesta social por el aumento del combustible, porque se lo pidió el Fondo Monetario Internacional. Entonces fíjense que dolarizar nuestra economía no sería una buena idea, ¿no? Y menos en este contexto. Santiago, muy generoso con tu tiempo, te agradecemos muchísimo, y por supuesto que esta noche entonces es la cita ahí en calle Galarza al 1500, donde continúan, donde estarás con la candidata a senadora. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, y nos vemos hoy a las 8 ahí en Concepción del Uruguay. Un orgullo estar ahí, así que los esperamos a todos para poder discutir estos temas. Ahí está, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Yo digo, ¿no? A veces la oportunidad, mirá lo que voy a decir, ¿no? La oportunidad a veces colabora o por el contrario entorpece algunas acciones y algunos deseos. En el momento donde el gobierno se preparaba, digamos, para insuflar la idea de que la dolarización de la economía era un gran avance, estalla Ecuador precisamente porque no tiene moneda, no tiene forma de defenderse de los avatares que le imponen atarse a un modelo internacional. Al mismo tiempo, la interpretación de la cosa. María Eugenia Vidal dice: me gustaría que la Iglesia no participara en actos electorales. Pero claro, si la Iglesia es sensible con los que menos tienen y con los que están llevados a empujones a la pobreza, obviamente están al lado de los pobres. Entonces María Eugenia Vidal no le conviene. Y así van las cosas. A veces, cuando todo empuja para un lado, es difícil ponerse en contra. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449 42 32 22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado.